Bien, para este ejercicio vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Nos está dando dos vectores. Dice que Ana se encuentra a 40 metros. Entonces tenemos un vector que me dice que se ha desplazado 40 metros. ¿En qué dirección? Al noreste 40 grados. ¿Sí? Y tenemos un vector que le voy a llamar Pedro porque nos dice que es Pedro. ¿Sí? Y que se encuentra en 20 menos 50, ¿no? Voy a realizar una pequeña gráfica o esquema para poderme identificar bien esto. Entonces tendríamos que Ana se mueve desde el norte y tendríamos que se mueve desde el norte 40 grados, ¿sí? Y una distancia de 40 metros, ¿no? Entonces aquí tendríamos nosotros el vector A. Para el vector B tenemos lo siguiente, nos dice que se ha desplazado hacia abajo 50 y avanzado 20 en X, ¿no? Listo, ya. Y este será nuestro vector P. Listo, ese sería mi esquema por el momento para darme cuenta. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo que queremos la dirección que debe tomar Ana para llegar a Pedro. Entonces vamos a partir desde Ana para llegar a Pedro, ¿no? Tendríamos que aplicar lo siguiente, que es una nueva fórmula, que es desde Ana a Pedro, tomando en cuenta que A es la inicial, vendría a quedar de la siguiente manera, donde se van a restar cada componente. Entonces sería Px menos AX. ¿Qué estoy diciendo? La componente en X de Pedro menos la componente en X de Ana. Luego vamos a poner aquí un punto y una coma y vamos a poner lo mismo, pero con los componentes de Y. Listo. Entonces ya tenemos nuestra fórmula. Ahora veamos si es que tenemos lo necesario. El componente en X de Pedro sí tenemos, el componente en Y de Pedro sí tenemos, pero estos no tenemos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues simplemente hallar las componentes. Nosotros teníamos unas fórmulas donde quedaría aquí AX es igual a ¿qué? Al módulo por el coseno de el ángulo, que en este caso, ¿ya tengo el ángulo? Pues no, todavía tenemos que hallarlo. Este ángulo recuerden que hay que tomarlo desde el eje positivo de las X, que en este caso vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 50, ya que estos dos ángulos son complementarios y esto tiene 90, ¿sí? Si aquí ya están 40 recorridos, ¿cuánto me falta? 50. Entonces el ángulo ha sido 50. Pongámosle aquí que el vector ha sido 40 metros y sería 50 grados partiendo desde el eje positivo de las X. Entonces aquí tendríamos que colocar ese teta que es 50, ¿no? Quedándome entonces 40 que multiplica el coseno de 50 grados y para Y tendríamos que es A por el seno del ángulo, donde me quedaría 40 por el seno del ángulo. Lo calculamos. Bien, hemos obtenido entonces 25,71 y 30,64. ¿Ya? Depende de su nivel de exactitud, como les he explicado, tienen que ver cuántos decimales ocupan. Bien, ahora sí que ya tenemos los dos vectores y las componentes, donde el vector A vendría a ser nada más que 25,71 y 30,64. ¿Ya? Listo. Como les había dicho, tenemos que restar. Entonces, para sacar el vector que viene desde A hacia P, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente una resta. Pondríamos la componente en X, que sería en este caso 20, menos la componente en X de Ana, que sería 25,71. Y acá lo mismo con Y. La componente en X de Pedro es menos 50. Y la componente de Ana, que sería 30,64. Recuerden que si teníamos algún valor negativo había que ocupar paréntesis para evitar errores, ¿no? Y por último tendríamos como respuesta nosotros aquí menos 5,71. ¿Listo? Y en Y tendríamos menos 80,64. ¿Qué queremos decir con esto? En X nos vamos a desplazar un poco hacia donde, hacia la izquierda, y en Y nos vamos a desplazar un poco, no un poco, mucho hacia abajo, ¿no? Listo. Como nos están pidiendo la dirección y la distancia, entonces la dirección podríamos tomar en cuenta que tenemos los componentes, pero lo que nos están pidiendo es el ángulo en realidad, ¿no? ¿Sí? Y como nos piden la distancia, entonces nos faltaría aplicar dos cositas más, que sería sacar la distancia. La distancia sería P, que no sería nada más que la raíz cuadrada de menos 5,71 elevado al cuadrado más menos 80,64 elevado al cuadrado.
Siendo mi respuesta 80,84, ¿no? No ha variado mucho con referente al eje Y porque en el movimiento está más en el eje Y, ¿no? Listo. ¿Qué más nos falta? Nos falta el ángulo. Entonces, para el ángulo nosotros recordaremos que era ángulo es igual a ¿qué? A la tangente AP, la componente en Y sobre AP, la componente en X, ¿no? ¿Y qué más nos faltaría aquí? Tenemos que fijarnos en qué cuadrante estamos. Si estamos con los dos negativos, tendría que ser entonces más 180, ya que es del tercer cuadrante. Recuerden que los dos negativos serían en este cuadrante de acá. ¿Sí? ¿Ya? Y mi desplazamiento más o menos sería algo parecido a esto, ¿no? Donde aquí estaría A y aquí estaría P, haciéndole un pequeño esquema más pequeño. Listo. Entonces, calculando esto nos da 85,94, que la voy a aproximar a 86, ¿no? Listo, pero recuerden que esto teníamos que sumarle 180. Entonces me quedaría que el ángulo viene a ser 266. ¿Listo? Quedándome entonces como respuesta final que el vector que es para desplazarse desde A hacia P tiene una distancia de 80,84 y una dirección de 266 grados. Listo. Y esa sería mi respuesta respondiendo a lo que me dicen teniendo la dirección y la distancia. Si tienen algún otro problema, pueden dejármelo en los comentarios para ayudarles y se les podría enviar por ahí la solución, ¿sí? O hacer otro video de algún ejercicio interesante que me digas. Si necesitas más ayuda, me avisas para que puedas mejorar tu dominio de los vectores. Listo, eso sería todo, chicos. Que tengan un muy buen día y éxitos en sus labores y trabajos.